¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos. Programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dando las más cordiales gracias por estar en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Y para continuar sobre el estudio de la escatología, sobre Apocalipsis capítulo 20 a partir del versículo 4, no es necesario poder explicar Valle de los Huesos Secos de Ezequiel en 37, capítulo 37. Sin eso, es imposible nosotros poder comprender esta situación, porque una es la resurrección de la iglesia gentil junto con el remanente de Cristo, y yo llamo acá de esta manera, iglesia gentil, y otra es la resurrección de la iglesia hebrea, después que Cristo haya levantado la iglesia gentil hasta el final de este periodo del Apocalipsis. La resurrección de entre los muertos es diferente a la resurrección que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Estos son dos diferentes, no es igual, amados hermanos, esa resurrección que vamos a tener a esta que está aquí. Por eso al pueblo de Israel se le dio esta promesa. Ezequiel es el profeta del milenial, y a él se le dio la bendición de poder profetizar esta resurrección que Apocalipsis número 20, capítulo 20, versículo 4, nos habla que volvieron a vivir. Desde el levantamiento de la iglesia, que es el sexto sello de Apocalipsis, hasta el final del tiempo de la gran tribulación, allí vemos que ellos van a revivir. ¿Cómo es la resurrección de la iglesia hebrea? Desde el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo se busque los que van a ser redimidos, los que van a ser levantados, hasta el tiempo de la gran tribulación, todos esos hebreos que están desde este tiempo hasta allá, son aproximadamente unos 30 años que va a durar ese lapso, todos ellos que yacen allí, la única manera de ser salvo es que mueran por causa del testimonio, no solamente que mueran, sino también que ellos tienen que no dejarse sellar ni por el sello, ni por su nombre, ni por su número. Y eso es una de las predicaciones que Dios tiene allí. Vamos a Ezequiel capítulo 37, cuando dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Como vemos en la figura atrás de mí, vemos a esta imagen, el hombre que está en medio de aquel valle de huesos secos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos. No solamente lo puso en medio de aquel valle, en medio de aquel escenario de muerte, sino que lo hizo caminar por encima de ellos. Dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Hizo ver la cantidad de huesos que había ahí, de gente que habían muertos, y lo hizo pasar alrededor de todo aquel valle. Y dice, y aquí que eran muchísimos, según las visión óptica de Ezequiel, dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Esto fue la visión de Ezequiel, un valle de huesos secos, lo puso en medio y lo hizo caminar en derredor de esos huesos que estaban allí. Y él notó que eran muchísimos. Y no solamente la cantidad de huesos que estaban allí, sino cómo estaban esos huesos. Se dice que estaban secos en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquí está hablando, amados hermanos, una palabra profética del milenio. Él no iba a comenzar el reino sin antes hacer esta promesa que Dios le prometió al pueblo de Israel. Desde Ezequiel, que fue el profeta milenario, el profeta que profetizó sobre el milenio, y aparte, esto se iba a cumplir antes del milenio. Y dice la palabra, profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuál era la palabra profética? Que ellos y profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Claramente aquí dice, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esto es una palabra profética que se va a cumplir en comienzo del milenio, después de la gran tribulación. Y dice que él profetizó y lo primero que hubo fue un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Primero, armar aquel esqueleto que estaba sus huesos regados en ese valle. Y dice la palabra que se juntaron huesos con huesos. Y miré aquí tendones sobre ellos. Después que hubo el armazón óseo, después que armó el esqueleto, puso tendones en lo que es las rodillas, ¿verdad? En lo que es la parte flexible, en sus dedos, en sus codos, en sus hombros, en sus dedos de los pies, en todo lo que el cuerpo requiere tendón, empezó a cubrirlos de tendón en esas partes y dice la palabra del Señor, y la carne subió. Entonces, de repente, dice que si subió, dice, y la carne subió, salió de la tierra. Sí, del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Pero el reciclaje es que estaba en el polvo y regresa nuevamente a los huesos. Este es algo extraordinario lo que Dios hace. Esa carne se hizo polvo y muchos de los huesos se hicieron polvo porque eran huesos secos en extremo. Entonces Dios da una orden y de la misma tierra donde estaban los tendones que se habían hecho polvo, cubrió los huesos donde requerían los tendones. Y de la tierra subió carne. El polvo se hizo carne. Y dice en la palabra del la tierra hizo algo extraordinario. Dios le dio la orden a un profeta de profetizar y eso se va a cumplir. Y aquí dice la palabra del Señor, pero no había en ellos espíritu. Fíjense que al principio, cuando él da la palabra, profetiza y dile a estos huesos, así ha dicho Jehová al Señor, a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Pero el espíritu es el último. La palabra profética dice que eso era lo primero que profetizaba, pero es lo último que va a ocurrir, porque dice, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Como el Espíritu Santo, esto es algo maravilloso porque le dice, espíritu, ven de los cuatro vientos. Y haz un soplo allí. Génesis. Oh Dios mío, Génesis nuevamente, amados hermanos. Si usted meditó sobre lo que Dios hizo en Génesis, aquí está un Génesis mayor. Aquella vez fue un solo hombre. Ahora es toda una nación prácticamente, de los que habían muerto por causa del Evangelio, en nombre del Señor, habían sido decapitados. Ellos van otra vez a vivir.
Y dice la palabra, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí podemos notar, amados, que cuando Él le dice que los espíritus de esos hombres van a volver, no le dice a los espíritus que vuelvan, sino habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre ellos aliento de Dios. ¿Cuál fue el soplo? El soplo lo hizo el Espíritu de Dios. Y dice aquí, dando a entender quién eran estos. El versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Aquí está. Abiertos vuestros sepulcros. Pero la resurrección del pueblo hebreo no es igual a la resurrección de la iglesia de hoy en día, la iglesia gentil y el remanente de Israel. No es igual. Nosotros vamos a tener otro cuerpo, nosotros vamos a tener otra gloria. Ellos vuelven a vivir a su cuerpo, con sus huesos, con sus tendones, con su carne, con su piel, con su rostro, y otra vez Dios le da un espíritu, pero no es el mismo espíritu. Ahora es otro espíritu, porque el mismo Ezequiel también habla y le daré un espíritu nuevo. Este espíritu no fue el mismo que cuando ellos murieron, es un espíritu nuevo. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando, amados hermanos, que ellos, la resurrección de ellos, o el volver a vivir, como dice Apocalipsis, y aquí también dice, los volveré a poner vivos, vivirán estos huesos. Ellos van a resucitar o van a revivir con sus mismos huesos, con sus mismos tendones, con su misma carne, con su misma piel, pero el espíritu es otro. Es otro. Y no solamente otro, sino que nosotros, la iglesia gentil, todo el tiempo fuimos morada y templo del Espíritu Santo. Ellos, los israelitas, nunca conocieron eso, porque no quisieron. Y por cuanto no quisieron, no vino el Espíritu, pero ellos tenían el conocimiento de la palabra. Y no una palabra profética aquí. Aquí no está hablando de los gentiles. Aquí está hablando el pueblo de Israel desde el levantamiento de la iglesia gentil, que es en el sexto sello, y parte remanente del pueblo de Israel, que son mesiánicos, hasta el momento de esto, transcurre un tiempo, como dije en los años anteriores, en los videos anteriores, que ellos van a tener aproximadamente como unos 28 años. Y ese tiempo de 28 a 30 años es el tiempo de que van a revivir los muertos en ese periodo. No en los periodos donde no quisieron al Señor Jesús. No, ese periodo no. Ese es el periodo porque Dios mandó hasta ángeles para que no se dejaran sellar. Dios mandó ángeles para que no creyeran en las palabras mentirosas del anticristo y del falso profeta. Él hizo todo eso para que en ese momento fueran resucitados. Y ellos dijeron, bueno, fuimos destruidos del todo, sin esperanza, sin nada. No, amados hermanos. Dios tiene al que cree en Dios siempre en esperanza.
Si tú crees en Dios, va a haber esperanza, porque nunca te va a dejar allí plantado, aunque la esperanza se vaya secando, aunque todo esto se vaya dañando, hay una esperanza en Cristo Jesús. Ellos murieron, amados hermanos, ellos murieron, es verdad, pero no se dejaron sellar. Ellos creyeron una palabra, no como los que no creen en Jesús. Creen la palabra, pero no creen en Jesús. Y es difícil porque Jesús les habló, si creen en la palabra, creen en mí, porque la palabra da testimonio de mí. Pero ellos no creyeron en Jesús. Por cuanto no creyeron en Jesús, tenían esperanza, pero no creyeron, amado. No es solamente creer la palabra, sino creer en Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos. Usted tiene conocimiento de la palabra, pero tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que obedecer al Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mucha gente está en Cristo, pero no para los que andan en la carne. Hay gente que está en Cristo, pero en la carne. Claramente ese versículo es muy enfático a decirlo y hace una exclusión. No los que están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están conforme a lo que el Espíritu habla, a los que obedecen al Espíritu Santo. Estos que murieron, prefirieron morir decapitados, fueron dañados su vida, tenían esperanza. Y allí está la esperanza en Dios. Ahí está la esperanza en Cristo Jesús. Amado, no dejes que otros tomen esa esperanza. Ellos fueron decapitados, murieron, pero ahí está el fruto de su esperanza. Ahí está la gran bendición. Aunque murieron, aunque fueron decapitados, aunque fueron dañados, pues Dios en su inmensa misericordia ahora los levanta para que reinen con Cristo. Todo ese periodo, esos 28, aproximadamente 30 años, es un periodo donde dice la palabra que fue un ejército. Fue más los que creyeron que los que no creyeron. Fue más un ejército grande en extremo. Y cuando habla Ezequiel de un ejército, es que deben tener vestimenta, deben tener algún insignia que identifique que un ejército estaban bien alineados, estaban obedientes, estaban en un orden cerrado. Era un ejército. Ellos murieron sin esperanza, pero Dios le dio esa gran bendición. Amén. Así que para entrar en Apocalipsis 4, fue necesario esta introducción de los valles de los huesos secos que habla Ezequiel en capítulo 37 en su libro, cuando habla este episodio. Dios les bendiga y Dios les guarde.